Bienvenido al tutorial del Rindress. Puedes encontrar el enlace a este patrón en la descripción del vídeo. Este patrón te permite coser dos opciones, un vestido o un top. En ambas opciones puedes elegir si cerrar la prenda con presillas o con ojales tradicionales. Empieza cortando todas las piezas, siguiendo las indicaciones del patrón, y marca todos los piquetes. Recuerda escribir el nombre de cada una de las piezas para facilitar el montaje y evitar confusiones a la hora de coser. Este vestido está diseñado con costuras francesas. Vas a encontrar el paso a paso de cómo hacerlo en el siguiente vídeo. En primer lugar vas a unir el cuerpo del vestido. Empieza enfrentando el centro trasero con el lateral trasero, revés con revés, asegurándote de que los piquetes coincidan. Cose un pespunte recto a 0,5 centímetros. Una vez cosido, enfrenta derecho con derecho y cose un pespunte a 1 centímetro. Repite lo mismo con el otro lateral del vestido. Acabas de crear tu primera costura francesa. Ahora añade las piezas de los laterales delanteros, enfrentando el lateral delantero con el lateral trasero, revés con revés, asegurándote de que todos los piquetes coincidan. Sujétalo todo muy bien con alfileres y cose un pespunte recto a 0,5 centímetros del borde. Una vez cosido, enfrenta una vez más derecho con derecho y cose un pespunte a 1 centímetro. Repite este paso con el otro lateral del vestido. Por último, une las piezas del centro delantero al vestido. Para hacerlo, enfrenta el lateral delantero con el centro delantero, revés con revés, y cose un pespunte a 0,5 centímetros. Una vez cosido, enfrenta derecho con derecho y cose un último pespunte a 1 centímetro. Repite este paso una vez más con el otro lateral del vestido, y ya tendrás la base del vestido completada. Ahora es el momento de confeccionar las copas. Para hacerlo, enfrenta derecho con derecho las piezas de la copa y sujeta todo el contorno con alfileres. Cose un pespunte a 1 centímetro dejando la parte inferior sin coser. Al coser las esquinas del tirante, deja clavada la aguja, levanta el prensatelas y gira tu patrón. Esto te permitirá conseguir unas esquinas bien definidas. Para facilitar el volteado de la pieza, haz pequeños cortes en todo el contorno curvo sin llegar a la costura y recorta las esquinas de los tirantes. Voltea la pieza. Yo estoy utilizando una aguja de tejer para ayudarme a voltear y definir bien las esquinas. Una vez volteada, plancha muy bien la pieza para asentar las costuras. Repite este proceso con la otra copa. Antes de unir la copa con el vestido es necesario fruncir la parte inferior. Para hacerlo, cose un hilván. Este hilván puedes hacerlo a mano o a máquina, utilizando la puntada más larga que tengas y bajando la tensión del hilo. Una vez pasado el hilván, tira de él para fruncir. La parte inferior de la copa debe encajar con la parte superior de las piezas delanteras del vestido. Recuerda concentrar el frunce en el centro de la copa, dejando los laterales sin fruncir. Ahora vas a sujetar la copa al cuerpo del vestido. Para hacerlo, enfrenta el derecho de la tela principal de la copa con el derecho del vestido, colocando la copa a 1 centímetro del borde central. Empieza poniendo los alfileres por los laterales. Esto te permitirá asegurarte de concentrar el fruncido en el centro de la copa. Una vez todo sujeto, pasa un pespunte a 0,75 centímetros para sujetar la copa y repite estos pasos con la otra copa. Ahora debes confeccionar los tirantes traseros. Dobla la pieza del tirante enfrentando derecho con derecho y cose un pespunte por el contorno a 1 centímetro, dejando la parte inferior sin coser. Una vez cosido, corta las esquinas sin llegar a la costura. Esto te permitirá conseguir unas esquinas mucho más definidas. Voltea la pieza y plánchalo bien para asentar todas las costuras. Coloca los tirantes en la parte trasera, sobre el derecho del vestido. Sitúalos sobre la costura en que se unen el centro trasero y el lateral trasero, haciendo coincidir la parte central del tirante con la costura. Sujeta con alfileres y cose un pespunte a 0,75 centímetros para sujetarlos. Este vestido está diseñado con vistas. Para añadirlas al vestido debes unir primero las vistas traseras con las delanteras.
Enfrenta derecho con derecho los laterales. Sujeta con alfileres y cose un pespunte a 1,5 centímetros y repite con ambos laterales. Asegúrate de planchar las costuras abiertas. Para conseguir un acabado impecable junto con las costuras francesas, haz un dobladillo en la parte inferior de la vista. Dobla 0,5 centímetros de la parte inferior y luego vuelve a doblar 0,5 centímetros, de manera que el borde sin acabar quede oculto en el interior. Ayúdate de una plancha en cada uno de estos dobleces para conseguir un mejor acabado. Una vez todo planchado y asentado, pasa un pespunte paralelo al borde para sujetar el dobladillo que acabas de crear. Finalmente, tienes que unir las vistas al cuerpo del vestido. Para hacerlo, enfrenta el derecho de la vista con el derecho del vestido, haciendo coincidir el piquete central y las costuras. Los tirantes y las copas deben quedar situados entre la vista y el cuerpo del vestido. Sujétalo todo muy bien con alfileres y cose un pespunte a 1 centímetro. Para evitar que las vistas se levanten, vas a hacer understitching. El understitching es una línea de puntadas que se cose cerca del borde de la costura donde se une la vista al cuerpo, para evitar que se levante hacia el exterior. Para hacerlo, empieza abriendo la vista y planchando el margen de costura hacia la vista. Una vez planchado, pasa un pespunte paralelo en la costura, de manera que el margen de costura quede sujeto a la vista. Por último, voltea y plancha la vista hacia el interior del vestido. Si quieres, puedes sujetar la vista a las costuras con algunas puntadas a mano para evitar que se levante al ponerte el vestido. El último paso necesario en la confección de este vestido es coser la tapeta y los ojales o presillas, según la opción que hayas elegido. Para empezar, une dos de las piezas de la tapeta, enfrentando derecho con derecho, y cose la parte superior de uno de los laterales. Al coser la parte superior, empieza dejando 1 centímetro sin coser. Este centímetro te servirá para coser la tapeta al vestido. Como has hecho con los tirantes, corta la esquina sin llegar a la costura y voltea la pieza. Plancha para asentarla. En una de las piezas, dobla 0,75 centímetros hacia adentro y plánchalo todo muy bien. Una vez todo planchado, enfrenta el derecho de la tapeta con el lateral derecho del vestido, derecho con derecho. Sujeta con alfileres enganchando el lado sin doblar de la tapeta y cose un pespunte a 1 centímetro. Plancha la tapeta, doblando el margen de costura hacia el interior. Sujeta la tapeta con alfileres de manera que la parte doblada cubra la costura que acabas de crear para que quede encapsulada. Por último, cose un pespunte por dentro de la unión entre la prenda y la tapeta para cerrarla. En este tutorial te voy a enseñar cómo confeccionar la versión con presillas. Para confeccionar las presillas debes utilizar una tira de unos 2 centímetros de ancho. Dobla los bordes de la tira hacia el centro y plánchalos. Luego, dóblalo por la mitad y cose un pespunte paralelo al borde. Debes tener mucho cuidado al coser, pues es una cinta muy estrecha. Una vez cosida esta tira, córtala en piezas de 5 centímetros. Tantas como botones hayas decidido utilizar. Antes de unir las presillas al vestido, debes marcar muy bien la posición de los ojales. Una vez marcada la posición deseada de las presillas, en el lateral izquierdo del vestido, dobla las presillas como ves en la imagen. Empieza sujetando uno de los extremos al vestido y doblando el otro extremo hasta que quede paralelo con el extremo que acabas de crear. Sujétalo todo muy bien con alfileres. Repite este paso para todas las presillas que has marcado. Recuerda que la curva que creas al sujetar las presillas debe quedar situada en el interior del vestido y los extremos hacia el borde del vestido. Una vez todas las presillas sujetas, pasa un pespunte a 0,75 centímetros para asegurarte de que nada se mueva. Para confeccionar el acabado final de las presillas, dobla 0,5 centímetros de una de las laterales de la pieza de la tapeta que te queda y plánchalo bien. Una vez planchado, enfrenta el lateral sin planchar de la tapeta con el lateral izquierdo del vestido, derecho con derecho, de manera que las presillas queden en el interior entre ambas piezas. La tapeta la debes colocar de manera que sobresalga 1 centímetro por encima de la costura superior. Sujétalo todo con alfileres muy bien y cose un pespunte a 1 centímetro.
Ahora dobla la tapeta por la mitad, enfrentando derecho con derecho, y cose en la parte superior un pespunte a 1 centímetro. Por último, voltea la tapeta y plánchala, doblándola hacia la parte posterior del vestido. Sujétalo con alfileres y cose un pespunte recto a 1,5 centímetros del borde. Ya solo te queda coser los botones que hayas elegido para poder cerrar bien el vestido. El último paso es terminar el bajo. Para hacerlo, haz un dobladillo normal. Dobla 0,5 centímetros del bajo y luego vuelve a doblar 1 centímetro, de manera que el borde quede oculto en el interior. Te recomiendo que planches cada uno de estos dobleces para un mejor acabado. Una vez todo doblado y planchado, sujétalo con agujas y cose un pespunte a 1 centímetro del borde. Y ya tienes tu vestido acabado. Muchísimas gracias por ver este tutorial. Y recuerda, si quieres hacerte con el patrón puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para ver muchos más vídeos como este. Puedes encontrar más contenido sobre este patrón y muchísimos más en mi Instagram. Me encanta ver vuestras creaciones, así que no olvides compartir tu resultado conmigo.